Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Y ya saben que en la parte técnica del programa se encuentra Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy bien. Hoy es miércoles 25 de febrero. Y aunque no es algo específico de la provincia de Almería, nos compete directamente, y es que a partir de las 11 de la mañana de hoy, agricultores y ganaderos se han concentrado en la Puerta del Sol en Madrid en una movilización que califican como de un grito de supervivencia. Rechazan las políticas agrarias actuales, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes en la política agraria común, la PAC. En esta movilización también denuncian que estas medidas están asfixiando el campo con más burocracia, menos rentabilidad y una competencia que consideran desleal. En unos minutos entraremos en más detalle. Hablaremos también hoy de la petición de medidas urgentes ante el aumento de robos a camiones y la falta de áreas de estacionamiento seguro. Y entre otras cosas, hoy también les traemos de vuelta una sección de curiosidades para aprender más sobre el tomate, pero sobre todo hoy va a ser respecto a los beneficios que nos proporciona consumirlo. Pero antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras que también echaremos un vistazo hoy. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expolevante Níjar. Y ahora, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expolevante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expolevante Níjar, el futuro del campo, aquí. Vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy miércoles 25 de febrero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,55 € y un último corte de 4,73 €. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,83 € y un último de 3,21 €. Judías, está la judía garrofón con un primer corte de 4,47 € y un último corte de 3,91 €. Seguimos con la judía Shera, que ha empezado en 9,57 € y ha acabado en 7,73 €. La judía Elda
ha tenido un primer corte de 8,35 € y un último corte de 6,37 €. La judía perona roja ha empezado en 8,75 € para acabar en 7,79 €. La judía rastra hoy ha tenido un solo corte de 8,71 € y la judía emerite también ha tenido un solo corte de 6,23 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 1,34 € y un último corte de 1,12 €. El pepino español ha empezado en 1,45 € para acabar en 1,19 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,07 € y un último corte de 99 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha tenido bastantes cortes, empezando en 82 céntimos y acabando en 60 céntimos. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 79 céntimos y un último corte de 58 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 2,10 € para acabar en 1,50 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,22 € y un último corte de 1,03 €. Tomates. Está solo el tomate pera con un primer corte de 76 céntimos y un último corte de 65 céntimos. Y ya vamos con el último bloque de la pizarra, el bloque de los pimientos. Y empezamos con el pimiento Palermo. Ha tenido un solo corte y ha sido de 2,39 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 1,98 € y ha acabado en 1,63 €. El italiano rojo pues ha tenido un primer corte de 1,77 € y un último corte de 1,17 €. Vamos con los lamullo. El pimiento lamullo verde ha empezado en un primer corte de 2,11 € para acabar en 1,74 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,21 € y un último corte de 1,81 €. California, pimiento California verde, pues ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,56 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,98 € para acabar en 1,75 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,08 € y un último corte de 1,70 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy miércoles 25 de febrero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa y ya saben que para esta tarea traigo a Roberto Gutiérrez, que ya espero que tenga el micro preparado y esté listo, ¿no? Todo preparado. Empezamos. Es que el Ejido trabaja junto al sector hortofrutícola en la planificación de la campaña de primavera con nuevas medidas de prevención y sanidad vegetal. El Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación sobre buenas prácticas agrícolas y control en el campo, coincidiendo con el final del ciclo de otoño-invierno y el arranque de la campaña de primavera, uno de los momentos más sensibles de la temporada. A través de la Concejalía de Agricultura, el consistorio trabaja junto al sector hortofrutícola en la planificación de nuevas medidas de prevención y sanidad vegetal. El concejal Manuel Martín ha explicado que mantienen un contacto permanente con las plantas de tratamiento y compostaje del municipio para controlar la llegada de restos vegetales en plena fase de cambio de cultivo y garantizar que se gestionen correctamente, evitando así posibles focos de propagación de plagas. La campaña incluye el refuerzo de los controles de campo para asegurar el cumplimiento de la ordenanza de invernaderos, así como inspecciones al transporte de residuos agrícolas que deberán circular debidamente cubiertos. Los inspectores trabajarán de forma coordinada con la policía local y en colaboración con la Guardia Civil. Además, se habilitará un canal de denuncias anónimo para comunicar posibles incumplimientos. En este
En este contexto, el Ayuntamiento ha mantenido una reunión con Hortifruta para abordar medidas preventivas ante plagas como el Trix parvispinus, especialmente de cara a los cultivos de pimiento en la próxima campaña, dentro de la línea de colaboración permanente para proteger el principal motor económico del municipio. Luis Planas sitúa la innovación y la digitalización como eje del liderazgo agroalimentario español. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la innovación y la digitalización son la gran palanca de transformación del sistema agroalimentario español y la mejor garantía para reforzar su rentabilidad y sostenibilidad. Durante la clausura de los premios Food Changemaker Think Tank Kilómetro Cero, el ministro defendió que la modernización tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad estratégica ante un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desafíos climáticos y cambios en los mercados. Planas subrayó el compromiso del Gobierno con el emprendimiento innovador a través de préstamos participativos, programas de aceleración y mentorización, y destacó iniciativas como la Vega Innova, que apoya proyectos emergentes en el ámbito agroalimentario. El ministro recordó además el peso clave del sector en la economía española. En 2025 alcanzó más de 75.600 millones de euros en valor de producción y más de 41.200 millones en renta agraria. Da empleo a más de 1,3 millones de personas y cuenta con más de 28.000 industrias alimentarias en todo el país. España es, además, el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con presencia en 193 países. Para garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad a medio y largo plazo, el Ejecutivo ha impulsado la Estrategia Nacional de Alimentación y el Plan Internacional de la Gastronomía Española. En el acto también se reconoció a Mercedes Iborra por su trabajo en agricultura de precisión, a Rodrigo de la Calle por su apuesta por la gastrobotánica y a Rodrigo García por el desarrollo de alternativas vegetales y biodegradables al plástico en alimentación. El Gobierno aprueba cambios normativos para reforzar el impacto de las ayudas a la integración de cooperativas agroalimentarias. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una modificación de la norma que regula las ayudas para fomentar la integración de cooperativas alimentarias de carácter supraautonómico, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, la PAC. El cambio afecta al Real Decreto 1218/2024 y busca reforzar el impacto territorial de estas subvenciones y simplificar su gestión. A partir de ahora, se priorizarán los proyectos ubicados en zonas estratégicas definidas en marcos de actuación o planes específicos, además de en zonas rurales, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad y la protección del territorio. Entre los espacios que podrían beneficiarse figura el denominado Marco Doñana. La reforma también actualiza el sistema de evaluación de la capacidad económica de las entidades solicitantes, aplicando una metodología más objetiva y armonizada conforme a los criterios de la Comisión Europea, lo que permitirá reducir cargas administrativas y garantizar una valoración más equitativa. Estas ayudas, dirigidas a entidades asociativas prioritarias y sus sociedades mercantiles, cuentan con una dotación total de 100 millones de euros en el actual periodo de la PAC. En 2025 se concedieron 33,3 millones y el Ministerio prevé lanzar 2 nuevas convocatorias en 2026 y 2027, también con 33,3 millones cada una, para seguir reforzando la competitividad, la dimensión empresarial y la capacidad de negociación del cooperativismo agroalimentario español. La Comisión Europea propone suspender los aranceles a la importación de fertilizantes. La Comisión Europea ha propuesto suspender durante un año los aranceles a la importación de fertilizantes nitrogenados y de productos clave para su fabricación, como el amoníaco y la urea, con el objetivo de abaratar costes para los agricultores. Estos fertilizantes son fundamentales en la agricultura europea, especialmente para cultivos de cereales, hortalizas y forraje.
Según Bruselas, la medida permitirá un ahorro aproximado de 60 millones de euros en aranceles de importación y aliviaría la presión económica que soportan las explotaciones agrarias en un contexto en el que los precios de los fertilizantes son actualmente un 60% más altos que en 2020. La propuesta contempla la suspensión de los aranceles aplicados bajo la cláusula de nación más favorecida, aunque excluye a Rusia y Bielorrusia. Con esta iniciativa, que ya había sido adelantada en enero, el Ejecutivo Comunitario busca reforzar la competitividad del sector agrícola europeo. Además, la decisión se suma a otra medida planteada a comienzos de año para reducir el impacto del mecanismo de ajuste en frontera por carbono en los fertilizantes, que pasarían a beneficiarse de condiciones más favorables frente a otros sectores. Y acabamos con algo que ampliaremos un poquito más adelante, y es que piden ayudas urgentes ante el aumento de robos a camiones y la falta de áreas de estacionamiento seguro. Según datos del Ministerio del Interior, cada año se denuncian en España más de 20.000 robos relacionados con el transporte de mercancías. Estos delitos se concentran especialmente en corredores estratégicos como la AP7 en el arco mediterráneo, la A2 en Madrid y Cataluña y la A3 entre Madrid y Valencia. Hasta el 60% de los robos se produce durante las paradas obligatorias en áreas de descanso sin vigilancia o en polígonos industriales con escasas medidas de seguridad, lo que pone de manifiesto la grave falta de infraestructuras de estacionamiento seguro para los profesionales del transporte. La Confederación Española de Transporte de Mercancías valora de forma positiva la reunión prevista hoy por el Ministerio con organismos públicos y una consultora para analizar esta situación, pero considera imprescindible que se cuente de manera prioritaria con las organizaciones representativas del sector que conocen de primera mano sus necesidades. La Confederación reclama al Gobierno medidas urgentes para ampliar la red de áreas de estacionamiento seguro, dotarlas de vigilancia y servicios adecuados e incluirlas como prioridad en los servicios de planes de infraestructuras. Además, advierte de que la falta de estas instalaciones no solo expone a los conductores a riesgos inaceptables, sino que también genera un impacto económico negativo en todo el sistema logístico e insiste en que ha llegado el momento de pasar del diagnóstico a la acción. Muchas gracias, Roberto, por ampliarnos la información de hoy. Y en nada vamos a seguir con el parte meteorológico. Comenzamos, como siempre, hablando del riesgo de incendios y, bueno, sí, será de bajo a moderado en toda la provincia de Almería y en Andalucía, aunque según el mapa de niveles de peligro, la mayor parte del territorio presenta un riesgo bajo a moderado y debemos prestar especial atención al norte de peninsular, porque en zonas como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Navarra y Aragón, el riesgo de incendios es alto, con algunos puntos donde alcanzan niveles muy altos e incluso extremos. Hacía tiempo que no hablábamos de un riesgo de incendios alto, y pues para el resto del país, incluidos el centro, sur y la mayor parte del este peninsular, el riesgo se mantiene en niveles bajos o moderados, aunque pues siempre es importante mantener la precaución. Hoy, miércoles 25 de febrero, hemos amanecido con, en algunos sitios con niebla, pero a medida que ha ido avanzando el día, los cielos se han esclarecido y el sol ha predominado. Para lo que queda de día se prevé un tiempo estable y con pocos cambios, aunque quizás ya entrada la noche aparezcan nubes altas. Para mañana, jueves 26, predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte del día, con un ambiente estable y muchas horas de sol prácticamente en toda la extensión de la provincia. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso de las máximas, mientras que las mínimas subirán en zonas del litoral, dejando una noche algo más suave en la costa. Respecto al viento, soplará flojo de componente este en el interior, mientras que en el litoral será moderado, pudiendo notarse algo más de intensidad en áreas costeras. En resumen, mañana será otra jornada tranquila
y mayormente soleada en la provincia de Almería. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana jueves 26 de febrero. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues los agricultores madrileños protestan hoy en Sol contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El campo madrileño vuelve a alzar la voz en el corazón de la capital, y es que hoy miércoles, a partir de las 11 de la mañana, agricultores y ganaderos se han concentrado en la Puerta del Sol en una movilización que califican de grito por la supervivencia de un sector que consideran clave para la economía y el abastecimiento de la región. No estamos en Madrid, pero sigue siendo un tema que nos compete, y porque ya que allí se cancelaron las protestas, que en Andalucía, a excepción de Sevilla, sí que se dio lugar a esas protestas, pues hoy las han retomado, y esta protesta tiene como eje central el rechazo a las políticas agrarias actuales, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes en la política agraria común, la PAC. Denuncian que estas medidas están asfixiando al campo con más burocracia, menos rentabilidad y una competencia que consideran desleal. Está previsto que alrededor de un millar de personas, se prevé que todavía no sabemos datos, que alrededor de 1 millar de personas participen en esta concentración, acompañadas de 5 tractores como un símbolo de la realidad que vive el sector. Una convocatoria que como decía antes, ya estaba prevista para finales de enero, pero que tuvo que suspenderse por la nevada que afectó especialmente al norte y al oeste de la región, de donde procedían la mayoría de estos manifestantes. La movilización está impulsada por Asaja Madrid, UGAMA, AGIMCOAC, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas, que hacen un llamamiento a no permanecer en silencio ante lo que consideran gobiernos sordos a los problemas del campo. Pese a la suspensión de la anterior convocatoria, los organizadores sí que acudieron entonces a la Puerta del Sol para reunirse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien trasladaron sus principales preocupaciones: ese exceso de trabas administrativas, el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur y los recortes de la PAC, y en el ámbito autonómico la necesidad de un mayor control de la fauna silvestre ante las plagas de conejos y palomas, así como la presencia del lobo. La jornada de hoy ha concluido con un gesto un poco mucho simbólico y muy madrileño. Se han repartido tapas de cocido elaboradas con productos de proximidad, como reivindicación del trabajo de agricultores y ganaderos y como defensa de uno de los grandes emblemas gastronómicos de la región. Hasta allí se ha desplazado también representantes políticos para mostrar su apoyo a los manifestantes, entre ellos Íñigo Enríquez de Luna, diputado del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, y Ricardo Chamorro, el portavoz de Vox en Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Congreso. Así que vamos ya a escuchar todas esas, lo que tenían que decir allí en Puerta del Sol. Escuchamos a Íñigo Enríquez de Luna y a Ricardo Chamorro. Muy buenos días. Estamos aquí junto a Ricardo Chamorro, que es nuestro portavoz en Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Congreso, para apoyar al mundo rural madrileño, que hoy se concentra aquí en la Puerta del Sol para exigir un mayor compromiso también del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los problemas que sufren nuestros agricultores y ganaderos. Esta semana el consejero de Medio Ambiente, el señor Novillo, dijo que en Vox éramos unos cobardes, ¿no?, por nuestra postura en materia de mundo rural y agricultura, ¿no? Y yo lo quiero decir al señor Novillo que, a mí lo que me parece cobarde es decir y votar una cosa en Bruselas, en el caso de Mercosur, y luego venir aquí a la Comunidad de Madrid y a nuestros agricultores y ganaderos decirles otra, ¿no? Yo creo que esto es cobarde y es deshonesto, además. Y el Partido Popular lo que no puede hacer es seguir sorbiendo y soplando al mismo tiempo en este tema de Mercosur, ¿no? Tienen que tener una postura coherente, que es, por cierto, la que tiene Vox, que dice lo mismo en todos los sitios, en Europa, en el Congreso de los Diputados y también en la Asamblea de Madrid.
Nosotros creemos que es un acuerdo lesivo para los intereses de nuestro campo y nosotros lo que pedimos y lo que hemos conseguido en Europa es precisamente que se suspenda ese acuerdo comercial, que se pueda revisar por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y que se pueda de alguna manera retrasar su aplicación, que va a ser nefasta para los intereses generales de nuestros agricultores y ganaderos. Eso es actuar con coherencia. Y ahora, vale. Ricardo. Pues. Bueno, desde el Congreso de los Diputados, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues Vox apoya los mismos postulados que se apoyan en todas las regiones y por eso estamos aquí pues apoyando a los agricultores y ganaderos en sus demandas en contra de Mercosur, en contra también de los acuerdos de libre comercio como el de Marruecos, que está sustituyendo nuestro sector hortofrutícola, en contra también de ese pacto verde y de ese que viene del Acuerdo de París, de esos proyectos de burocracia verde que están arruinando al sector agrario a nivel de costes de producción y que no les hace rentables las explotaciones agrarias, y el recorte también de la PAC que plantea el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, que están gobernando en coalición en Bruselas, apoyando por lo tanto al sector agrario. Hoy de hecho vamos a defender en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados una iniciativa de nuestro grupo, de Vox, en el que pedimos la suspensión del acuerdo de libre comercio de Marruecos, precisamente porque está sustituyendo a nuestro sector agrícola y además por todas las alertas en seguridad alimentaria que estamos teniendo en frontera, de productos que vienen con fitosanitarios que no están autorizados aquí en el espacio económico europeo y que sí se llevan a cabo en países terceros, lo cual es una competencia absolutamente desleal y además es un peligro para los consumidores españoles y europeos, y por lo tanto pues apoyando las demandas de nuestros agricultores, y además en el Congreso hoy lo vamos a hacer de una manera clara en la que tienen la posibilidad todos los grupos parlamentarios de apoyar esa iniciativa. También, por supuesto, en Mercosur, en esa misma iniciativa hemos presentado una autoenmienda para que no se pueda ejecutar de manera provisional, como pretende el Partido Popular y el Partido Socialista, el acuerdo de Mercosur, y también para dejar claro que las cláusulas que han planteado de salvaguardia son una auténtica estafa por parte del Partido Popular y el Partido Socialista. Los agricultores lo saben bien porque en iniciativas previas, por ejemplo con el tema del arroz en países de Asia, pues no se han llevado a cabo la ejecución de esas salvaguardias y ya el daño se ha hecho y se han destruido miles de explotaciones agrarias, y por lo tanto pues siempre defendiendo la soberanía alimentaria, la autonomía alimentaria y estratégica tanto de Europa como de España, aquí con nuestros agricultores y ganaderos, igual que estamos en todos los puntos de España. Muchas gracias. Bueno, pues con estas intervenciones de Íñigo Enríquez de Luna, diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, y Ricardo Chamorro, el portavoz de Vox en Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Congreso, con estas palabras desde la Puerta del Sol nos quedamos y cerramos este tema de la protesta de los agricultores madrileños contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y pues seguimos echándole un vistazo a todo lo que está pasando hoy, lo que rodea el campo. Pues ya lo hablábamos en el repaso informativo, y es que piden medidas urgentes ante el aumento de robos a camiones y la falta de áreas de estacionamiento seguro. A ver, cada año más de 20.000 robos se registran en el transporte de mercancías en España, según los últimos datos del Ministerio del Interior, y es que los corredores estratégicos del país, como la AP7 en el arco mediterráneo, la A2 que une Madrid y Cataluña y la A3 entre Madrid y Valencia, concentran gran parte de estos delitos. Lo más preocupante es que hasta un 60% de estos robos ocurre durante las paradas obligatorias en áreas de descanso sin vigilancia o en polígonos industriales que carecen de medidas de seguridad adecuadas. Esto deja al descubierto un problema estructural, y es la falta de infraestructuras de estacionamiento seguro para los conductores profesionales.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías, la CETM, considera positiva la reunión que hoy mantiene el Ministerio de Interior con organismos públicos y una consultora para analizar esta situación. Sin embargo, subrayan que es imprescindible que las soluciones se diseñen de la mano de los transportistas, quienes conocen pues de primera mano las necesidades de seguridad y el servicio en las áreas de descanso. Desde la CETM reclaman medidas urgentes al Gobierno y a las administraciones públicas. Entre ellas destacan la ampliación significativa de áreas de estacionamiento seguro, su dotación con medios técnicos y humanos de vigilancia y servicios adecuados para los profesionales que pasan largas horas en la carretera. Además, se piden que estas infraestructuras se incluyan como prioridad en los próximos planes de transporte y movilidad. Pues es que la falta de estas instalaciones no solo pone en riesgo a los conductores, sino que también genera un impacto económico negativo en todo el sistema logístico, afectando a empresas y a consumidores por igual. La CETM insiste, la fase de diagnóstico ya está superada. Ahora es el momento de actuar, solo con medidas concretas se podrán garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas para quienes transportan mercancías por carretera. Un sector vital para la economía del país, porque también incluye pues ese transporte de los productos que producimos aquí en Almería. Desde aquí, desde FH Almería, pues vamos a seguir prestando un poquito de atención a todo lo que pasa respecto a este tema, a ver qué pasos se dan y si al final se consigue reforzar la seguridad de las carreteras y proteger pues a esos transportistas que tienen que recorrer esas carreteras pues todos los días. Así que aquí vamos a dejar este tema. Si queda tiempo, lo mismo lo podemos comentar un poquito hoy con José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, pero nos quedamos aquí con pues esa exigencia un poco de esas medidas urgentes porque al final los robos a camiones se ha convertido en una situación pues insostenible. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Vamos con otra noticia que ya hemos introducido un poquito en el repaso informativo, y es que el Ejido trabaja junto al sector hortofrutícola en la planificación de la campaña de primavera con nuevas medidas de prevención y sanidad vegetal. Desde el Ayuntamiento del Ejido, a través de la Concejalía de Agricultura, se ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación sobre buenas prácticas agrícolas y control en campo, coincidiendo pues con un momento clave de la temporada, el cierre del ciclo de cultivo de otoño-invierno y el inicio de la campaña de primavera. El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, explica que el objetivo es actuar con anticipación. Dice que no se trata de actuar cuando el problema ya está encima, sino de adelantarnos para que los arranques se gestionen correctamente y no se conviertan en focos de propagación. Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta con el sector hortofrutícola local y contempla nuevas medidas de prevención y sanidad vegetal. Una de las acciones principales es reforzar los controles de campo mediante el equipo de inspectores rurales, garantizando que se cumpla la ordenanza de invernaderos y su entorno, sobre todo en lo referente a la correcta eliminación de restos vegetales.
Además, se intensificarán las inspecciones durante el transporte de restos hacia las plantas de tratamiento, asegurándose de que se realice de manera adecuada y cubierta como medida preventiva frente a posibles plagas o problemas sanitarios. Para mejorar la operativa en el campo, los inspectores rurales trabajarán de manera coordinada con la policía local y mantendrán estrecha colaboración con la Guardia Civil, responsable de la vigilancia y seguridad en las zonas rurales. Martínez ha querido subrayar que la gran mayoría de los agricultores del ejido actúan con profesionalidad y responsabilidad. Sin embargo, en momentos sensibles como el arranque de cultivos, es fundamental extremar precauciones. Por ello, se habilitará un canal de denuncias anónimo, rápido y operativo para comunicar posibles incumplimientos de manera segura. Recientemente, el concejal mantuvo un encuentro con Juan Tomás Cano, presidente de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, para coordinar acciones preventivas que contribuyan a la sanidad vegetal del campo ejidense. El objetivo es adelantarse a posibles problemas de plagas, especialmente el Thrips parvispinus, que podría afectar los cultivos de pimiento en la próxima campaña. La planificación contempla medidas para gestionar correctamente los restos vegetales y evitar la proliferación de plagas. Esta reunión, la reunión con Hortifruta, refleja la línea de trabajo constante del Ayuntamiento de Ejido junto a organizaciones agrarias y representantes del sector con el fin de fortalecer el principal motor económico del municipio, la agricultura. En definitiva, pues se trata de actuar con previsión, reforzar la colaboración entre agricultores, administraciones y fuerzas de seguridad y garantizar que la agricultura del ejido pues, siga siendo sostenible, productiva y segura. Y pues también cerramos este tema, esta ampliación de la noticia, y seguimos, ya se acerca la sección de la curiosidad sobre el tomate de hoy. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Flavonoides, y es especialmente conocido por su contenido en carotenoides, entre ellos el licopeno, el responsable de su color característico rojo. El licopeno es uno de los grandes protagonistas cuando queremos hablar de salud, ¿no? El tomate constituye la principal fuente de este compuesto, y es que en la mayoría de dietas y numerosos estudios epidemiológicos han sugerido que el consumo regular del componente del licopeno puede desempeñar un papel relevante en la prevención de enfermedades cardiovasculares y de determinados tipos de cáncer, especialmente el de próstata, pulmón y exófago, aunque la investigación pues sigue avanzando. En ensayos clínicos se ha observado que tras varias semanas de consumo habitual de tomate fresco aumentan los niveles de polifenoles en plasma y mejoran algunos indicadores metabólicos, disminuyen los triglicéridos, baja el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, y se incrementa el HDL, el colesterol bueno, un efecto que se sitúa como pues ese aliado natural de la salud cardiovascular. El tomate también contiene pequeñas cantidades de betacaroteno, precursor de la vitamina A, y otros compuestos como la tomatina, a la que se atribuyen propiedades antibióticas frente a ciertos hongos y bacterias. Incluso en la versión verde del tomate o la encurtida, pues este cultivo sigue manteniendo un gran interés nutricional. Además de su bajo aporte calórico, que lo convierte en un alimento ideal en dietas hipocalóricas y estrategias orientadas a combatir la obesidad, también es bastante saciante, versátil y nutritivo. El tomate encaja perfectamente en los patrones de dieta equilibrada. Pues en definitiva, este cultivo tan popular aquí en Almería, pues
es casi que la representación de buenos hábitos alimentarios y de un estilo de vida saludable, con iniciativas como esta de Plataforma Tierra, con este Vandemecum nutricional y saludable. Se busca tender puentes entre el campo y la mesa y entender un poco mejor lo que cultivamos, lo que consumimos, esa producción, o sea, la relación entre la producción agrícola y la ciencia de la nutrición, y también pues la tradición y la innovación de la comida. Así que con este intento de entender un poquito más lo que comemos y valorar pues todo ese trabajo que hay detrás de este cultivo tan popular, nos quedamos y cerramos este apartado de curiosidades sobre el tomate. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy y, como siempre, tenemos aquí al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí esperando a que me preguntes para poder comentar esos temas más importantes. Hoy vengo un poco alterado porque yo no termino de encajar todo lo que está pasando con la delincuencia en el entorno agrario. Uh-huh. Pues, pues justo de eso, de robos, vamos a hablar hoy de nuevo. Es que hemos hablado hoy de la noticia de que pues piden medidas urgentes ante el aumento de robos a camiones y la falta de áreas de estacionamiento seguro. A ver, los robos están en los invernaderos y resulta que ya no es solo que te roben el propio género del invernadero, sino que en el proceso de transportar ese producto también roban a esos camiones, algo que pues es perjudicial para el sector del transporte, pero también del sector aquí de la agricultura. Sí, esto va por racha, o sea, los robos a los camiones o a las cosas que se transportan en los camiones ha sido siempre muy recurrido por los delincuentes y tenemos pues un largo historial de cosas que han podido pasar. Es evidente, que el robo más común que han tenido los camiones ha sido el propio combustible, ¿no? Hay que tener en cuenta que son unos depósitos de 500 litros los que llevan estos camiones y es muy fácil de robar. Luego, en el silencio de la noche, abrir un camión por la parte de atrás sin que el conductor se entere, pues puede ser frecuente. Tenemos que tener en cuenta que los camiones tienen una obligación de parar cada X horas de conducción y los expone a estas mafias que lo que hacen es pues quedarse con combustible, con mercancía, hasta los palés que llevan estos camiones son robados para luego comercializar con ellos y venderlos. Evidentemente hay un componente social muy importante, que es el susto que se lleva el camionero que es asaltado, porque no siempre los camiones se aparcan en zonas pobladas, que sí te pueden robar, pero al estar rodeado de otros camioneros, pues digamos que te sientes un poco más arropado. Pero cuando tienes que parar en un momento determinado en algún descampado que hay entre árboles al lado de una autovía, que hay muchos para que los camiones puedan hacer esa parada, y a solas en la noche, pues evidentemente si te asaltan, pues puedes tener un grave problema. Y no es tan fácil eso de decir, vas armado y te defiendes con una pistola o una escopeta. Eso no es así. No, porque luego tienes muchísimos problemas para demostrar al juez que no te quedaba otro remedio que actuar. Y aparte de que no todo el mundo está dispuesto a usar un arma de fuego en defensa propia, ¿no? Y pues la verdad que es un grave problema. Hemos estado hablando mucho de los robos en invernaderos, porque es un espacio abierto, que es fácil, y además hemos venido comentando esta misma semana
que esos ladrones tienen el apoyo de quien recepciona esa mercancía, con lo cual pues lo tienen muy fácil. El campo es muy grande, el campo desgraciadamente, y aunque intentamos ponerle puertas, no tiene puertas, ¿no? Y eso pues lleva a que estos delincuentes puedan tener, digamos, un negocio efectivo y rentable en su actividad, ¿no? Por muy delictiva que sea. Ahora los camiones, pues evidentemente son elementos que son muy deseados por estos delincuentes, precisamente porque van cargados de una mercancía que pueden robar, van cargados de combustible, van cargados, como he dicho antes, de los palés, en fin, hay muchos alicientes para poder robar un camión, no solamente de grandes dimensiones, también camiones que se usan en el transporte cercano en el entorno, pues también son robados, y además algunas veces los camiones robados enteros, y también hemos podido ver cómo estos camiones se han utilizado en operaciones en las que se intentaba transportar droga, o bien de la costa al interior, o bien de una provincia a otra, porque cuando nos manda la policía, la Guardia Civil, las actuaciones que ha desarrollado para detener a los integrantes de bandas que mueven esta droga, pues te vienen a contar que el camión que han usado, la furgoneta que han usado, pues es de procedencia ilícita, o sea, robada, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es una historia que se repite continuamente. Parece que las nuevas generaciones de delincuentes pues van pensando en dónde ir buscando nuevos objetivos y van por zonas. Unas veces son los invernaderos, otras veces son los camiones, otras veces me imagino que serán los locales comerciales, y así, incluso en algunas ocasiones son las viviendas particulares las que son objeto de robo de toda esta chusma que está integrada en esa nómina de delincuentes que está siempre la policía y la Guardia Civil pendiente de ellos, ¿no? Sí tienen razón quien reivindica más seguridad para los camiones, porque yo creo que se viven unas situaciones muy delicadas, muy comprometidas, y que esas vivencias pesan más incluso que lo que te puedan robar en un camión. Lo que te roban se puede recuperar, o si te han robado X litros de combustible, pues mira. Y luego hay otro detalle en este tipo de robos. Si te roban y no te rompen nada, pero es que algunas veces para llevarse el combustible terminan taladrando un depósito de 500 litros para poder llevarse el combustible, ¿no? O terminan destrozando el cajón de un camión, o terminan destrozando la cabina de un camión, ¿no? O sea, las consecuencias pues son digamos, bastante graves, y algunos de estos delincuentes son verdaderos desaprensivos que no tienen ni el más mínimo ni la más mínima carga moral negativa cuando están interpretando pues este tipo de hechos que tarde o temprano pues les va a llevar a que entren en prisión, ¿no? Y en definitiva pues apoyo total y absoluto a las reivindicaciones para que haya más seguridad para tantos camiones que se mueven por la provincia de Almería. Yo no sé si tú sabrás que hace unos años la cifra de camiones que circulaba diariamente rondaban los 2.000 trailers internacionales en la provincia de Almería. 2.000 camiones moviéndose para llevar frutas y hortalizas. Imagínate la cantidad de camiones de los de corto recorrido que puede haber también unidos a esos 2.000 camiones que están moviendo frutas y hortalizas a diario para los principales mercados europeos. Claro, ya una de las cosas que reclaman es dejar ya de tantas valoraciones y actuar directamente, aumentando esa seguridad en esas áreas de descanso, e incluso poniendo personal humano responsable de esa seguridad, porque al final tú eres camionero y si te opones a ese robo, pues por lo mismo sales caliente de ahí, y si no te opones, pues ya está. Bueno, lo que sí habría que analizar es por qué hemos entrado en esta dinámica de que para conseguir algo hay que coger lo ajeno. No me refiero exclusivamente a los robos de los camiones, me refiero a robo de los camiones,
me refiero a robo en los invernaderos, me refiero a ocupar casas que tienen propietario, me refiero a robar coches, yo creo que tenemos una generación que está tan frustrada que piensa que la única forma de salir adelante es con este tipo de actos y piensan que no le va a pasar nada. Evidentemente el gran problema es que cuando una persona se enfrenta a la acción de la justicia es cuando realmente conoce el peligro que tenía lo que estaba haciendo. Antes no, antes la ignorancia era lo que le hacía tan valiente, lo que le daba ese empuje para poder acometer este tipo de delitos y por lo tanto pues pensaba que no le iba a pasar absolutamente nada. Es cierto que cuando un delincuente entra en la cárcel pues se tienen todos los cuidados porque hay que garantizar todos los derechos que la persona pues tiene una vez que entra en prisión. Pero eso no quita que estar en prisión sea algo positivo. No es positivo para nada. Por dos motivos. Primero, te han quitado la libertad y segundo, dentro de prisión va a aprender poco. Más bien, va a sufrir una situación de la que te va a costar mucho trabajo recomponerte, entre otras cosas, volver a insertarte de la sociedad que saliste por la actividad delictiva que tú llegaste a cabo y que la justicia pues te ha castigado por ello. Con eso quiero decir que me da la sensación de que posiblemente habría que cambiar un poco la formación que hay en los colegios, en las universidades, para demostrarle a las nuevas generaciones que usar lo ajeno solamente te puede llevar a una situación todavía peor que la que tienes, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se escapa de nuestras manos, solamente nos sirve para poder hacer un comentario al respecto y veremos a ver cómo en el futuro se afrontan estos comportamientos que, más allá de evitarlos, ¿no?, que sería muy importante, es ver cómo se pueden corregir actitudes que no benefician a nadie, ni siquiera al que las pone en marcha, ¿no? Con lo cual, si el objetivo siempre es mejorar la sociedad, pues evidentemente habría que conseguir que estas personas no llevaran a cabo esta actividad. Voy a poner un ejemplo muy claro. En la década de los 80 y de los 90, el robo más habitual en los coches era el radiocassette. ¿Cómo se ha conseguido evitar el robo de radiocassette? Integrándolo en el salpicadero del coche, y tú prácticamente no puedes llevarte el radiocassette del coche, te tendrías que llevar todo el salpicadero porque está integrado, digamos, en una plataforma que te da muchas informaciones. Una de ellas, aquellas emisoras que la antena de tu vehículo puede recepcionar. Con lo cual, pues hubo una solución disuasoria, efectiva, para que eso no se produjera. Yo recuerdo cuando se hacían los seguros, que tú podías contemplar en el seguro si te cubría o no el aparato de radio, por si era un elemento que ya venía con el coche o tú se lo añadías. Porque al principio se compraban coches con aparato de radio bien integrado, o bien porque tú le pedías al concesionario que te vendía el coche que te incluyera un aparato de radio en un módulo que venía preparado para incluirlo, con sus respectivos altavoces. Pues al final cambiaron el diseño de los coches y desaparecieron los ladrones de aparatos de radio. Así de claro, ¿no? Pues seguramente con todos los demás robos, pues habrá que ir pensando cómo hacerlo más complicado para que quien tiene, digamos, quien va a hacer ese intento se lo piense mejor y se dé cuenta de que va a sacar poco positivo en ese acto delictivo. Sí, bueno, pues a ver qué tal si llegan a buen puerto y establecen pues unas medidas disuasorias efectivas, ¿no? Pues ya que se han reunido hoy, a ver qué sacan en claro. Y ya para finalizar voy a cambiar un poquito de tema, porque lo tienes que saber, pero hoy siguen las protestas sobre el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, y hoy ha sido el turno en Madrid, porque sabes que se cancelaron por las inclemencias meteorológicas cuando hubo, y hoy se han vuelto a manifestar allí en Madrid, pues los agricultores y ganaderos de Madrid se han reunido allí en la Puerta del Sol, que siguen las movilizaciones, ¿no? Entonces...
Bueno, lo que pasa es que es un acuerdo que está generando muchas dudas y ahora mismo, pues bueno, hemos visto cómo el Ayuntamiento de Adra ayer comunicaba que se había aprobado en pleno el apoyo a las medidas correctoras y de protección que se iban a incluir en ese acuerdo, ¿no? Pues evidentemente con, digamos, una actividad, digamos, tan sosa, tan callada de la Unión Europea no va a convencer a ciudadanos y agricultores de que vamos a estar protegidos aunque se llegue al acuerdo con Mercosur, ¿no? Unión Europea, Mercosur, ¿no? Y evidentemente pues hay partidos políticos que también demuestran muy a las claras su rechazo a ese acuerdo, como ya lo hemos podido ver con Vox, que el portavoz de la Asamblea de Madrid pues estaba en esa manifestación apoyando a los agricultores y criticando no solamente ese acuerdo, sino también el que se mantiene todavía con Marruecos. Pues sí, bueno, pues ya está, pues así ya hemos echado un repaso a todo lo que ha pasado en el día de hoy y hasta aquí hemos llegado porque creo que pues Roberto indica que ya no queda más tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos hoy también y nada, mañana habrá más. Sí, mañana continuamos. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hemos echado un vistazo a lo que está pasando en Madrid, esas protestas por el tema de la Unión Europea-Mercosur, que se han concentrado agricultores y ganaderos en la Puerta del Sol a pues protestar por ese acuerdo y dejar explícito que no están conformes con lo que se plantea en ese acuerdo. También hemos hablado de robos, otra vez robos, pero esta vez es a los transportistas, a los camiones, robos que surgen sobre todo durante paradas obligatorias y que pues evidentemente afectan pues a los transportistas, esos robos que más del 60% de robos hemos dicho ocurre pues en esas paradas obligatorias y reclaman medidas que pues hagan que ayuden a reducir esos robos, medidas en esas estaciones de servicio, medidas tanto de personal de seguridad como pues cámaras o sistemas que puedan garantizar la seguridad de esos camioneros. Así que ha llegado el final del programa y ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente tienen que poner en el buscador FH Almería Radio y así encontrarán pues todos los programas hasta el día de hoy. También, por si, para que lo sepan, si en las redes sociales de FH Almería encontrarán los dos enlaces al episodio en YouTube y a la plataforma de iVoox. Así que este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar y mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta mañana.